que voy a decir es un poquito extraño. Yo no acostumbro a dar escuela dominical en la iglesia. Muchos pastores dan escuela dominical, yo no doy escuela dominical. Porque tenemos varios hombres y recursos en la iglesia. Y mucho de ese tiempo yo lo paso o estoy orando o estoy aconsejando a alguien. Orando por el culto, orando por los maestros, viendo alguna. Hasta aquí, cuando el pastor predicando me dice, ¿tienes la escuela dominical? ¿No sabes predicar? Yo digo, ok, voy a predicar, o tengo la escuela dominical, voy a predicar. Entonces, realmente en este momento yo estaría en mi oficina, si no tengo a nadie, estaría orando y diciéndole al Señor, Señor, bendice el ministerio, bendice los hermanos, usa tal cual persona, y de momento entraría alguien, tocaría la puerta, pastor, tiene unos minutos, yo sé que alguien iba a llegar. Esa es lo que ya hice allá y ha sido por lo menos de bendición, y ha desarrollado otros hombres y otros siervos para servir. Y oren por la iglesia en Capas. Ahora mismo la iglesia, el pastor Ramón, que es mi pastor asociado, el que está predicando, va a predicar esta mañana, y entonces uno de los jóvenes que ya se graduó del colegio bíblico está yendo a una de las iglesias hermanas a predicar. Tenemos miembros de nuestra iglesia, somos 8 predicadores. Dios ha desarrollado eso. Y estamos pidiéndole al Señor que nos diga qué vamos a hacer con toda esa gente. Mi hijo Abel está estudiando para ser evangelista. Mi hijo Adiel se graduó del colegio bíblico y está ayudándome allí, está predicando en diferentes iglesias. Carlos se graduó, está orando porque quiere levantar una obra. Un joven que quizás ustedes conocen aquí, bueno, conocen a Carla Santana. Ben es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, está sirviendo al Señor allí. O el pastor Ramón, graduado también del colegio bíblico. Johnny Serrano, padre, y el hijo. Los dos están sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Y ya pues Dios nos dio la bendición de enviar a uno. Enviamos a uno y ya tomaron una iglesia que estaba sin pastor y Dios ha bendecido el ministerio. Lo que yo voy a enseñar, lo que yo voy a predicar con ustedes en esta mañana tiene que ver mucho con el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Porque muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor y ¿cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Y yo sé de paso, hermano, la iglesia no es este lugar, este es un edificio, un auditorio, que mañana puede ser destruido y hacer otra cosa aquí. La iglesia son ustedes. Ustedes son la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Y quiero considerar eso. Quiero verlo desde un punto negativo, o una perspectiva negativa, pero también quiero verlo desde una perspectiva o un punto de vista positivo. Quiero ver ambas cosas. Con el tiempo que me dieron que sonar la campana, pues ya eso significa que hay que finalizar, no concluir ni tomar 10 minutos más para concluir, no, hay que finalizar. Así que espero finalizar. Pero vaya el libro, como le dije, el libro de Mateo capítulo 13, voy a leer un versículo, de ahí vamos a partir. Y es un versículo que lo que va a hacer es nos va a dar el pie, el fundamento, para poder seguir adelante en el estudio, con lo que vamos a tocar esta mañana. Dice otra parábola, le digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Los que cocinan, los que saben de repostería aquí o cocinan, saben para qué se usa la levadura, cuál es el propósito de la levadura. Y en la Biblia la levadura tiene un propósito importante. Mucho del propósito de la Biblia es para que tengamos cuidado de la levadura o de la influencia del mundo. En el caso del Señor, cuando está hablando de los fariseos. Pero déjenme tocar el primer punto, ir de lleno inmediatamente. Quiero hablar del propósito de la iglesia desde un punto de vista negativo. Hay muchos lugares, muchas iglesias que piensan que el propósito de la iglesia no es el salvar al mundo. ¿Cómo? Voy a explicar. Hay gente que dice, nosotros como iglesia estamos aquí porque nosotros somos los únicos y verdaderos que nos toca salvar el mundo. No, hermano.
En ninguna parte de la Biblia menciona que la iglesia debe meterse en un ambiente o en un principio para enfocarse en que ellos son los que salvan al mundo. Esa no es nuestra responsabilidad. ¿Quién salva? El Señor. El Señor. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Predicar el evangelio, buscar las almas, dar el mensaje. Eso sucede en muchas ocasiones cuando nos pasó en estos días, fuimos a tocar puertas, chocar puertas y salimos nosotros y fuimos a una comunidad que creo que allí están teniendo niños para el club bíblico. Y fuimos allí, tocamos puertas. Y la primera que fuimos, no abrió nadie. Y fuimos a la segunda, no abrió nadie. Y fuimos a la tercera, nadie. Y fuimos a la cuarta, íbamos a tocar una y vimos una puerta abierta y fuimos allí. Y esta es la oportunidad, vamos a hablarle. Y empezamos a hablar del Señor, y no quisieron hacer ninguna decisión. Yo no sé si te ha pasado a ti, hay ocasiones que nosotros salimos a tocar puertas y hablar del Evangelio, repartir tratados, que literalmente nos han hecho esto en nuestra propia cara. Agarrado un tratado, se han hecho. Y mucha gente se desanima porque piensa que el propósito de la iglesia, nosotros somos los únicos que vamos a salvar al mundo. No, el que salva al mundo es el Señor, es el Dios de los cielos. Es un concepto completamente negativo, hermano. Esto no significa que como iglesia no estemos involucrados en esta importancia de hablar el Evangelio de Cristo Jesús. Es nuestra prioridad. Hablar del Señor. Hablar del Señor. Quizás lo toco solamente que estoy como introducción hablando la parte negativa. Hablar del Señor. Presentar la enseñanza del Señor. Mire, hermano, desde un punto de vista negativo que muchas iglesias todavía tienen, la iglesia piensa y cree que su propósito es tratar de gobernar el mundo. Hay movimientos así. Y de hecho, cuando fue el tiempo del medioevo en Europa, ese era el principio de algunos movimientos religiosos, vamos a usarlo así. ¿Qué más le puedo decir? La iglesia, el propósito de la iglesia, desde el punto de vista negativo, no es luchar con el mundo. No es pelear. Hay ocasiones que debemos tomar posiciones importantes. Hermano, en Puerto Rico hubo una marcha en contra de algunos principios que querían sacar y que todavía están luchando de algunas leyes en pro del homosexualismo en Puerto Rico. La iglesia tuvo que levantarse. Y hermano, es increíble. Nosotros, el pueblo de Dios se levantó, nosotros fuimos. Representamos a nuestra iglesia. Y fueron más de 250,000 personas a la zona del campo. No cabía nadie. ¿Usted cree que le importó a los legisladores de Puerto Rico que la iglesia se levantara? No le importó. Ellos pasaron su ley. Al otro extremo, nosotros estamos en el extremo norte, al otro extremo habían como 300 personas pro el homosexualismo y a ellos le dieron la ley. Pero hay ocasiones que la iglesia sí tiene que tomar posiciones. Pero no es la prioridad de la iglesia. No es la prioridad de la iglesia. No debemos estar tomando todas nuestras energías en contra de principios de políticos o de todas estas cosas. El propósito de la iglesia no es llegar al mundo imitando al mundo. Hay muchas iglesias hoy día que han cambiado sus estándares, sus principios, sus dogmas, sus prácticas, sus puntos doctrinales o de fe, tan sencillamente para decir que queremos ganar al mundo.
No voy a mencionar nombres de iglesias, pero yo sé y hemos estudiado y hemos visto para llevar a este punto aquí de iglesias que hacen una encuesta alrededor del poblado donde está para ver qué es lo que le gusta y cómo le gusta. Y así levantar sus movimientos, sus iglesias. Solamente como le digo, hoy día estamos imitando más al mundo con la excusa de ganarnos. Y para el incrédulo, usted sabe que la Biblia dice que las cosas de Dios le son ¿qué? Locura. Entonces, vamos a entrar al estudio. Ya. Una sola cosa que quiero traer y que quiero decirle a ustedes, hermanos, es aprendamos a no cambiar nuestros principios, no nuestras preferencias. Las preferencias pueden cambiar. Estamos hablando de las convicciones doctrinales, estamos hablando de principios que a larga vas a ver que van a tener resultados si honramos y glorificamos a Dios. El propósito de la iglesia, hermanos, no es tampoco aislarse del mundo, porque usted vive en este mundo. Así es. Mucha gente piensa, no, es que nosotros tenemos que vivir como vivían los Amish. Y hay hermanos en la fe, hermanos, que llegan a ese punto. Y en vez de vivir para agradar a Dios, vivimos ridiculizando el nombre de Dios. Allá afuera hay un buen movimiento que sabemos que va a ser bueno más en la tarde. Hermanos, no somos una comuna. ¿Okay? No somos un grupo exclusivo. Oye, qué bendición. Yo no sé, los hermanos que estuvieron ayer que en el enfoque que estaba hablando el pastor, qué bendición. Y él va a decir más adelante a ustedes, y va a enseñar algunas cosas a ustedes, hermanos. Pero qué bendición que la mentalidad no es ser un grupo exclusivo. Los Estados Unidos y muchos grupos religiosos en los Estados Unidos y afecta a otros países también, pero estamos aquí en Estados Unidos, se caracteriza por segregar los grupos. Y usted ve iglesias que hay de todo, pero hay iglesias que son de anglosajones, y ve iglesias que son de hispanos, y dentro de los hispanos ve iglesias que son de mexicanos, y ve iglesias que son de puertorriqueños, y ve iglesias que son de salvadoreños, porque así han estado en lugares, y he estado en lugares así. Ve iglesias de coreanos, yo sé que aquí lo hay también. Pero no somos un grupo exclusivo. Hermanos, yo quiero que entendamos que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos iguales delante del Dios de los cielos. Que ya llegamos a este país, y usted está viviendo en este país, y usted habla el lenguaje de los dioses y el español de los santos allá, de los ángeles allá en español, lo que se va a hablar en el reino de los cielos, está bien. Si usted cree así, no hay ningún problema. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Algunos dicen que es el inglés, otros dicen que es el ruso, el alemán. Todo el mundo dice así, no sabemos. Pero hablamos un idioma, no quiere decir que los únicos que necesitan el Evangelio de Cristo Jesús son los que hablan el idioma de nosotros. Mis hijos están aprendiendo, dentro de las cosas que aprendieron, gracias al ministerio donde estaban, aprendieron el lenguaje de señas. Y se emocionan cuando ven a alguien que es sordomudo, que empieza a hablar en sus señas, y tratan, porque no son tan expertas como Clarisa, ¿verdad? Que domina esa área. Gloria al Señor. Sí. Pero buscan y tratan de hablarle un poco, de hablarle del Señor. Ahora, hermanos, si eso es todo lo negativo que podemos ver, que no debe ser la iglesia, ¿cuál es el propósito entonces real de la iglesia? Y vamos entonces a ver, y vamos a correr la Biblia, porque es más un estudio que una predicación como tal. En Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 4, queremos ver el primer propósito. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y el Señor le está escribiendo aquí a 7 iglesias, y le está escribiendo a la iglesia en Éfeso allí, y dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Y no voy a entrar en toda la exégesis de la iglesia en Éfeso y todo, sino quiero sacar el principio. El primer principio, el primer propósito correcto de la iglesia es amar a Dios.
la iglesia tiene que demostrar que ama a Dios. La iglesia en Éfeso, luego de 45 años, dejó de manifestar el amor hacia el Dios de los cielos. Y esta manifestación de amor se hace o se hacía o se debe hacer a través de uno de los servicios más importantes que tiene la iglesia, el buscar las almas perdidas. Tú demuestras que amas a Dios buscando a otros para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Y no me diga, hermano, que usted no se rodea con gente. Hace mucho tiempo atrás, en una encuesta que yo había escuchado y busqué, decía que la persona promedio, se relaciona con un círculo alrededor de 200 personas. Pero pastor, yo donde estoy, yo lo que tengo 40-45. Tú tienes 40-45, pero quizás el otro que está a tu lado se rodea con 500 personas. Entonces, no digamos, hermano, que amamos a Dios y nos olvidamos de hacer el propósito por el cual estamos aquí, que es hablarles a otros de Cristo Jesús. Yo no quiero usar el concepto que lo usamos muchas veces, ganar alma, porque nosotros no ganamos el alma. Nosotros le hablamos de Cristo y el que lo gana es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pero es nuestra responsabilidad manifestar ese amor. Usted sabe que la iglesia en Éfeso, que habla en el libro de Apocalipsis, después de 20 años de escribirse la carta, murió. Y a veces nosotros pensamos aquí y decimos, no, porque nosotros hemos llegado a un propósito tremendo, qué gran bendición. Yo he estado en varias de las etapas de la iglesia aquí. He venido. Hermano Enrique, nos conocemos de muchos años, ¿verdad? Y hemos visto las etapas de la iglesia. Y ustedes han hecho algo como iglesia, como ministerio, que en otros lugares quisieran lograr lo que ustedes han logrado. Dejar de ser un pequeño departamentito, poder tener sus propias facilidades, poder tener un pastor a tiempo completo ahora. Gloria a Dios. Tener un programa sólido de misiones, ir a proyectarse a otras cosas más, pero sobre todas las cosas, buscar el fervor de tocar puertas y decirle a la gente, Cristo te ama. Y si usted dice que ama a Dios, la forma de demostrarlo, amado hermano, es diciéndole a otro, perdón, Cristo te ama. O va a suceder lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Mire, entran muchas vertientes y filosofías huecas y vanas en las iglesias, y en las iglesias bautistas entran mucho. Grupos reformados que van cambiando un sinnúmero de cosas y principios en la Biblia, que toman unas posiciones en cuanto a la palabra de Dios, pero yo no puedo olvidarme que Dios nos ha dado, le ha dado a la iglesia una gran comisión. No puedo olvidar eso. No puedo olvidar, es un principio, hermano, no puedes olvidar que te da temor. ¿A quién no le ha dado temor? Cuando va a hablar del Señor, le tiemblan las rodillas. A mí me sudan las manos. Empiezo a sudar porque llega el momento de lo que usted le va a decir a Cristo y usted va a pensar, si le hablo de Cristo me van a matar. Porque a veces eso es lo que pensamos. Pero ¿cuál puede ser la respuesta de una persona cuando usted le va a hablar de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? ¿O no? ¿Alguna vez usted se ha muerto por un no? Bueno, si este novio se está enamorado, luego hicieron a la muchacha y la muchacha le dijo que no, posiblemente el hombre se quiera hasta cortar las venas con una rasuradora eléctrica, ¿verdad? Pero entiende, hermano, el principio que muchas veces tenemos el temor de hablar del Señor o decimos, yo no sé qué tengo que decir. Dile lo que Cristo hizo con tu vida. Dile lo que Cristo hizo con tu vida. El segundo propósito de la iglesia, hermano, que vemos en la palabra de Dios, es que no solamente la iglesia tiene que demostrar el amor a Dios, sino que en segundo lugar la iglesia tiene que glorificar a Dios. La iglesia tiene que hacer un sinnúmero de cosas en las cuales la iglesia debe glorificar a Dios. Vaya al libro de Efesios, el capítulo 1.
Efesios capítulo 1. Versículo 13 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vea el versículo 11. Verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice: nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vaya al capítulo 3, el versículo 21 de Efesios. Efesios, el capítulo 3, el versículo 21. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso, versículo 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en Él. Dice: nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Dónde va a ser la gloria? En la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. No este edificio, nosotros la tenemos que glorificar a Dios. ¿En dónde? En nosotros, en nuestra vida. Glorificar a Dios. Dice: en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que se cumpla. Miren lo que dice el versículo 12 entonces: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿En quién? Vosotros. En vosotros. Dice: ¿y vosotros en quién? En Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, yo puedo decirte aquí en esta mañana, decirte: oh, tú tienes que demostrar el amor de Dios como parte de la iglesia, como propósito de la iglesia. Tú tienes que demostrar la gloria de Dios porque eres parte de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿cómo lo hago? Porque ¿de qué vale que yo te diga que tienes que hacerlo y no te dé las herramientas, las formas, los principios para glorificar a Dios en tu vida? Y posible, hermano, lo que voy a hacer, algunos de los versos los voy a leer por el tiempo y otros los voy a mencionar. Yo sé que se está grabando y eso es una ventaja. Pero la primera forma de cómo glorificar a Dios dentro de este segundo punto es con nuestra alabanza y nuestra oración. Gloria al Señor. Es increíble cuántos creyentes no saben alabar a Dios y no saben orar a Dios. Escúcheme bien lo que voy a decir. Porque mucha gente piensa que mi alabanza a Dios es cantar. Y eso no es, eso es parte de mi alabanza a Dios de los cielos. Mucha gente piensa que orar a Dios es solamente arrodillarme y pedirle. Y eso no es orar a Dios. Hermana Saída está aquí, así que no voy a decir el milagro, pero no voy a decir el santo, porque quizás ella se acuerda. Pero cuando yo era pastor en Mayagüez, ella no se va a acordar, era muy chiquita en ese tiempo. Cuando yo era pastor en Mayagüez, y
hicimos un servicio de acción de gracia, Thanksgiving, fuimos de mañana, hicimos un desayuno y fueron muchos hermanos y yo dije, lo único, tú no estabas aquí, así que no tengo problema, no voy a decir a la persona, lo único que les voy a decir, hermanos, es que vamos a darle gracias a Dios y no queremos escuchar a nadie pidiéndole a Dios hoy, porque hoy día se ha sacado para hacer acciones de gracia al Dios de los cielos. Oigan, empezaron a pararse todas las que les gusta hablar mucho. Dije todas, no dije todos, sino dije todas. Estaba escuchando, entre paréntesis, estaba escuchando un estudioso que dice que la mujer habla 20.000 palabras en lo que el hombre habla 7.000. Carmen dice que la hermana Carmen es de los casos a la inversa. La hermana Carmen es la que habla 7.000 y el pastor habla 35.000. Pero paramos estas hermanas y estas hermanas se paraban y tan pronto iban a decir, y yo le... Siéntese. Y se levantó una hermanita y empezó a hablar. Y cuando ella fue a decir, porque yo le yo, hermana, siéntese, no me voy a sentar. Y se molestó conmigo. Yo dije, hermana, no nos damos cuenta que este no es el día para decirle a Dios, quiero esto, sino este es el día para decirle a Dios, gracias por lo que me has dado hasta el día de hoy. Hoy vamos a la Biblia para que no veamos que somos nosotros que estamos diciendo por decir. Empecemos en el Salmo 53 y corra rápido conmigo, hermano. Salmo 53, y si usted no encuentra el versículo, ponga cara de inteligente como si lo hubiera escuchado, encontrado, ¿ok? Salmo 53. Dice el necio en su corazón, que dice, no hay Dios, se ha corrompido, y dice la escritura ahí que e hicieron abominable vanidad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos, ¿qué dice la escritura? Miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué cosa? Que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se ven corrompidos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni aún uno. Mire, hermano, el primer principio cuando decimos alabar a Dios y orarle a Dios de los cielos para glorificarle a Él, es por lo que Dios ha hecho por nosotros ahí. ¿Por qué yo le alabo a Dios? Porque yo soy uno de tantos que no soy bueno, de que por mi propia voluntad no busqué de Dios y Dios le plugo salvarme. Gloria al Señor. Y Dios tuvo esa misericordia para conmigo de enviar primero a familiares míos a jugar baloncesto, luego llevarme a un campamento allá, y allá sentado en un matrecito allá, en un devocional allí, virarse un hermano y hablarme de Juan capítulo 3 en el devocional, y ir directamente a mí y decir, Mariel, ¿quisieras conocer a Cristo como Salvador de tu vida? Y yo tuve que decir en aquella mañana del 4 de julio de 1981, decirle, sí, yo quiero conocer a Cristo. Gloria al Señor. Y por eso, hermano, tengo que tener un corazón agradecido a Dios y tengo que tener un corazón noble de decirle al Señor, Señor, gracias, porque yo no soy nada. Y tú pusiste a alguien, y déjeme decirle, es mi papá en la fe. Y donde quiera que yo veo a José Luis Padilla, donde quiera que lo veo, y puedo estar predicando en cualquier sitio y ahí está mi papá. Y todos piensan que es mi papá biológico. Ese es mi papá en Cristo. Ese es el hombre que Dios utilizó para hablarme del Señor, para mostrarme su gracia. Vaya a 2 Tesalonicenses otra vez. Juan capítulo 14. Vaya a Juan capítulo 14. El verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea ¿qué?
Glorificado en quién? En el Hijo. La clave no es pedir, la clave es cómo pedir. ¿Pedir a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo, de Cristo. Y todo lo que pidieres el Padre en mi nombre lo haré. ¿Cuál es el fin de nuestra oración? Nuevamente. Glorificar al Señor. Glorificar a Dios. Ese es el fin. Ese es el fin de que como iglesia yo amo a Dios y busco las almas. Como iglesia yo glorifico a Dios a través de mi vida de alabanza, porque somos alabanza de su gloria. Y mi oración es una oración que como fin no es mis cosas o las cosas que yo deseo. Es que a través de mi oración Dios sea glorificado en nuestras propias vidas. Amén. Yo sé que nos han dicho claramente que pidamos, que tengamos acciones de gracia, que honremos al Señor de una u otra forma. Yo lo sé y no estoy diciendo que es incorrecto, pero aún nuestra oración tiene como fin Dios ser exaltado. Cuando tenemos esos servicios de acciones de gracias a Dios, porque Dios ha contestado la oración, ¿se levanta usted para decirle al Señor: oh hermano, quiero compartir? Ayer estaba orando al Señor, diciéndole al Señor, y Dios contestó mi oración para su gloria. Así es, gloria a nuestro Señor. Muchas veces como que nos quedamos retraídos. Yo he de glorificar a Dios, ahí mismo en Juan capítulo 15, versículo 8. Yo he de glorificar a Dios con mi fruto, con nuestro fruto como iglesia. Fruto. Y es un principio agrícola aquí. Usted siembra una planta con un fin. Usted no la sembró por sembrarla, es para que dé un fruto, ¿verdad? Así es. Yo soy del interior de Puerto Rico. Yo soy de la ciudad del Grito. Puerto Rico fue revolucionario, fue independiente por un día. Yo soy de allí. Donde gente se ríe. El pastor te dice que porque yo soy del área, soy independentista, así, del machetero que dicen allá en Puerto Rico. No es así. Pero yo soy de un pueblo agrícola que nos enseñaba el principio de sembrar, como muchos de ustedes, ¿verdad? Y sembraban. Y de muchachito, el principio de escuela era sembrar una bichuelita o un frijol. Y ya nosotros queríamos sembrar el frijol y que al otro día el frijol saliera y ya no solamente saliera, sino que tuviera sus vainitas y ya tuviera su frijolito y ya todo. Pero es un proceso. Y la forma de glorificar a Dios también es un proceso. Es un proceso. Y hay muchos de ustedes que todavía no han sembrado en el concepto de dar fruto. No se ha sembrado. Porque muchos de los que estamos aquí todavía no hemos ganado ni un alma en el concepto de ganar, de presentar el Evangelio y que una persona haya conocido a Cristo porque nosotros le hemos presentado el Evangelio del Señor. ¿Está conmigo aquí, hermano? Así es, gloria al Señor. Están conmigo aquí porque se quedaron muy serios, muy callados. El tocar una puerta, el hacer algo, no es simplemente porque hoy tengo que hacerlo porque el pastor lo está pidiendo, sino porque yo quiero glorificar a Dios y quiero tener fruto. Dice este versículo: en esto es glorificado mi Padre. Eso es lo que enseña. Amén, así El es. versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, como dice aquí, mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Porque lo que estaba haciendo el Señor era dando fruto aquí en la tierra. Y estaba dando ese ejemplo de dar fruto. No me diga, hermano, que no tenemos una oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Siempre tenemos una oportunidad, por lo menos, de hablarle a alguien de Cristo. Me acuerdo en una ocasión, yo le predicaba a los jóvenes, cuando era pastor de jóvenes, le decía la importancia de llevar fruto y tomé ejemplos y hice varias cosas así de hablarle del Señor a gente, pero dije esta aseveración a ellos: vas a sentir un gozo especial cuando alguien se convierta a Cristo por tú haberle hablado del Señor. Amén. Lo dejé ahí. Y salíamos con los jóvenes a visitar y todo. Y un día estábamos en una actividad especial y yo estoy predicando
y varios levantaron sus manos para hacer decisiones, y agarré a uno de los jóvenes y digo, mira, fulano, como si era el hermano Enrique, venga, háblale de esta persona que levantó su mano. Y se lo llevó allá. Y estuvieron allá hablando, pasando por la palabra, y hablándole. Y hermano, cuando terminamos todo, el niño o el jovencito que había hecho profesión por el Señor tenía una sonrisa, pero el que le había hablado de Cristo, la sonrisa era doble. ¿Y sabe lo que me dijo? Es la primera vez que yo traigo a alguien a los pies de Cristo. Es la primera vez. Y ahora yo entiendo, pastor, lo que tú estás diciendo de ese gozo por yo tener fruto. Así es. Como estamos hablando de fruto, en ocasiones nuestro fruto necesita abono, porque no da fruto. Pero en ocasiones, nosotros como esa planta que puede dar fruto, necesitamos que nos poden. En mi pueblo usaban un término capar, que llegaban a una parte del tronco y cortaban algunas partes del tronco y le decía que le daban y hacían varias cosas para que dentro de cierto tiempo diera fruto. Y Dios hace con nosotros igual, hermano. No, déjeme seguir, déjeme avanzar. ¿Cómo glorificamos a Dios? Esto es algo que quizás a algunos no les gusta, pero tenemos que decirlo. Glorificamos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, con gozo, hermano. Amén, amén. Amén, para que así sea. Cuando yo digo esto en la iglesia, yo digo, ay, ya el pastor se le metió algo que le habrá pasado, ¿verdad? Filipenses 4:18 dice de la siguiente forma: pero todo lo recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Glorificamos a Dios a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Dice que vayamos y demos alegremente. Dios bendice al dador que alegre, le ama al dador alegre. Voy a mencionar nada más lo que faltaba. Con nuestra predicación y ministerio, con nuestro reconocimiento del Hijo de Dios, con nuestra fe en la palabra de Dios, con nuestro sufrimiento y con nuestro testimonio. Son maneras que nosotros glorificamos a Dios. Y todas tienen base bíblica, todo tiene principio de la palabra de Dios. Nuestra predicación, 1 de Pedro 4:11. Nuestro amor manifestado, Romanos 15:5 y 6. Nuestro reconocimiento del Hijo del Hombre, Filipenses 2:9 al 11. Nuestra fe en la palabra del Señor, Romanos 4:20. Nuestro sufrimiento, Juan 21:18-19. 1 de Pedro 4:15 y 16. Y nuestro testimonio, hermano, 1 de Tesalonicenses 3:1. Es el propósito de la iglesia: amar a Dios, glorificar a Dios, mostrar su gracia, evangelizar el mundo, bautizar, instruir a los creyentes y mover a comunión día a día con el cuerpo de Cristo. Gloria a nuestro Señor. Nuestras mejores amistades deben ser creyentes, no personas sin conversar. Así El pueblo de Dios. Amén. Dios bendigo, gracias.